Le voy a dar la bienvenida a quienes nos acompañan esta noche. Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero. Muchísimas gracias por venir. Dirigente del Partido Político Obrero. Muy bien. Gracias. En escribir. Jorge, según su espacio político, ¿qué habría que hacer con el Fondo Monetario Internacional, con la deuda externa que tomó el país? Quiero decir, si tengo que contestar, nosotros sostenemos que esta es una deuda impagable, es usuraria, es ilegal, enriquece a la clase empresarial de este país, porque como se habla mucho de deuda externa, la gente no sabe que el 58-60% de la deuda pública de este país está en manos de empresarios nacionales. De manera que hay un ajuste contra los trabajadores, confiscación del salario, empobrecimiento para pagarle más a los que ya son muy ricos. Por otro lado, también quiero señalar que este nivel de pobreza que estamos viendo y lo que explica esta movilización se hace en un contorno de 3 años de grandes ganancias empresariales, de gente que importa al tipo de cambio oficial y luego coloca como precio el cálculo sobre el mercado paralelo. Y también, ¿cuáles serían las consecuencias para el país de definir no vamos a acceder a las condiciones del Fondo Monetario Internacional, no transamos, no arreglamos, no hay reestructuración de la deuda, no hay nada, esta deuda es ilegal, no se paga? ¿Cómo dejaría a la Argentina en el contexto mundial? No, lo que tenemos que ver es cómo la está dejando. No, bueno, eso ya lo sabemos. Bueno, pero es la consecuencia de esto. A ver, en la vida uno sale de las dificultades, de los problemas, de la crisis, sin hacer grandes cálculos sobre qué alternativa tiene. Porque la alternativa que tiene, por firme que sea la convicción de la persona, es relativamente incierta. Lo que tiene claro es que esto no va más. Entonces tiene que dar una alternativa. Ahora le digo lo siguiente, este problema de la deuda es mundial. Hoy en este momento en Estados Unidos están discutiendo no pagar la deuda de Estados Unidos. Bueno, Trump está diciendo que no hay que pagarla. Trump dice que no hay que aumentar el tope de deuda, pero digamos en el Congreso norteamericano están en una situación un poco más avanzada que la nuestra, porque por lo menos ahí hay una bancada que dice que no hay que pagar, pero dice que no hay que pagar porque entiende que hay que ajustar profundamente a los trabajadores norteamericanos para pagar la deuda esta. No se trata de esto. De lo que se trata con el no pago de la deuda es que los 20.000 millones de dólares que este gobierno en este año ha aumentado la deuda, ha pagado intereses al Fondo Monetario, ha pagado intereses por la deuda, toda esa masa de dinero sea volcada a la atención de los problemas populares, porque en los comedores de las distintas organizaciones sociales ya se ve con mayor frecuencia la presencia de trabajadores que tienen un empleo. Sí, claro. ¿No es cierto? Entonces, el punto es perfectamente claro. Ahora, ¿qué va a pasar? Y bueno, creo que no va a pasar absolutamente nada, porque todos los países en dificultades, cuando salen francamente adelante, la Argentina lo hizo para conquistar su propia independencia, encuentran los caminos para desafiar los bloqueos de los grandes intereses económicos. Eso sería reducir un derecho de los trabajadores. Un derecho que hoy no tiene porque está en negro, porque está en informal. En 1946, o sea, le estaría cercenando un derecho importante. Un derecho que esos derechos, perdón. Si estás en negro, no tenés ese derecho. Después por lo menos tengo un... Esos derechos están cercenados. No, hoy las indemnizaciones existen. No. Perdóneme. Los derechos están cercenados. No están cercenados. La mitad del salario de un trabajador está vinculada a premio de productividad. Eso es flexibilización laboral. ¿Quién le paga un premio por productividad? Lógico, ustedes tienen gente trabajando... Las 3 empresas son las que pagan, la No, Firetón. De ninguna manera. Es lo más generalizado en todas las esferas. Los bancos que pagan bono y no es productividad, al contrario. No, está asociado a eso. Puede ser que sea lo cual banco no. El sistema está fallando. En la industria, la mitad de la hoja salarial está ocupada por adicionales tan importantes que el gobierno les tuvo que suprimir el impuesto a las ganancias, porque entonces los obreros no aceptarían esas condiciones de trabajo por este tipo de impuesto
Y ahí le sacaron el impuesto para que cumplan con eso. Trabajo sábado y domingo. El impuesto a las ganancias. Trabajos de lo horas metió extras que no Cavallo, son remuneradas. Lo puso para todos los Perdón. sueldos y venimos así desde hace 40 años. No, el está impuesto a las equivocado, ganancias. está Sí. equivocado. No, en este momento la Argentina tiene un brutal régimen de flexibilización laboral. Por ese motivo, las ganancias empresariales son enormes y los salarios son bajos. Cuando los patrones ganan y los salarios son bajos, ganan porque bajan los salarios. Esto está ocurriendo con este gobierno en forma absolutamente ¿Por qué no manifiesta. estamos repletos de huelgas? Ahí ¿No está, sería muy un bien, punto para porque preguntarnos? lo que nos interpela la manifestación de hoy es lo siguiente: ¿dónde está la gloriosa CGT? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están las organizaciones apoyando un gobierno que está cumpliendo con un programa del Fondo Monetario Internacional, visitando la Embajada Norteamericana, reuniéndose con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la AmCham, que el otro día estaba llena no solo de grandes empresarios, sino de burócratas sindicales? Usted, Altamira, está en desacuerdo con esta sintonía que en este momento reina en el país entre la mayoría de los sindicatos o las cúpulas de algunos sindicatos y el gobierno nacional en favor de cierta paz social. No, paz social no, es hambre de la gente. En realidad lo que nosotros necesitamos es lo contrario de la paz social. Nosotros necesitamos que la clase obrera argentina levante cabeza y le pare la mano a esta tragedia social. Porque el trabajador es negro, ¿por qué existe? En las fábricas hay delegados. Si la CGT no quiere o los sindicatos no quieren que haya trabajadores en negros, intervienen y los hacen legalizar. No me quepa absolutamente ninguna duda. Así se formaron los cuerpos delegados en las fábricas, para cumplir además ese tipo de función. El trabajo en negro es funcional a las grandes ganancias empresariales y el gobierno hace la mirada gorda sobre ese asunto. Entonces hoy lo que tendríamos que estar discutiendo es que para que triunfe el reclamo de más alimentación a los comedores, las injusticias que sufren los trabajadores ocupados, debiera haber un planteamiento de huelga general por un aumento de 150.000 pesos y escuchen bien lo que voy a decir ahora, por un ajuste mensual, porque al 10% como se prevé para este mes, la inflación, Sí. el trabajador estaría perdiendo 2,5% toda la Un semana. aumento de 150.000 aquí, al salario mínimo. Generalizado. Suma fija, una A suma los una suma fija permanente. A los desocupados, a los jubilados, etcétera. Ustedes piensen lo siguiente: el salario no está indexado. Las paritarias pelean siempre corriendo detrás de la inflación. Ustedes saben que la deuda pública en pesos por 130.000 millones de dólares, equivalente a 130.000 millones de dólares, está totalmente indexada. Y cuando un tenedor de esa deuda se quiere deshacer sin perjuicio, se la compra el Banco Central, que ha establecido una cláusula que evite pérdidas a los tenedores de deudas, pero no que le evite pérdidas al desocupado, no que le evite pérdidas al trabajador. El carácter clasista que ha asumido este gobierno es absolutamente brutal. Ahora, y pavimenta el camino al PRO, etcétera. Te iba a preguntar de eso. Que hizo Déjame que te interrumpa. Perdón, te iba a preguntar sí, no. de eso. Vos tenés una expresión bastante fuerte en relación a los derechos de los trabajadores, pero pareciera que hay un segmento de la población que no está muy volcado a la izquierda. O sea, que está eligiendo otro camino. Vos decías, bueno, el PRO, yo diría más Javier Milei. ¿Cómo se explica esa situación? Bueno, a lo mejor se explica por culpa de la izquierda. Habrá que hacer un balance. Sos el Es primer la dirigente primera de la vez que izquierda se que escucho escucha. eso. Sí. No, la escucha primera la vez que se autocrítica. escucha, pero no la primera vez que se escribe. Porque Bien. vengo escribiendo No, largamente no, sobre no, esta no, problemática. no, Cuando no, yo no, te corregía recién, ¿Pero por qué decís? partido político obrero y no partido obrero, es precisamente por divergencia de esta naturaleza. Está bien, pero más allá de la Por otro divergencia tipo de dentro del razones. partido. ¿Cómo decís? Más allá de la divergencia política dentro del partido. No, ¿Qué error tiene? Pero ¿qué error tiene la izquierda? Porque, a ver, la interna del partido la conocemos los periodistas. No, pero la gente una que pregunta. vota. ¿En qué está abocado fundamentalmente desde el punto de vista de la crisis política el conjunto de la izquierda o el resto de la izquierda? En En cuestiones tramitar las candidaturas Sí. para la vez que viene. Hay una pelea a morir. Está bien, pero la Se han gente no presentado conoce eso. La gente de divididos. a pie que vota a la izquierda, toda no conoce esa interna. O sea, No, no. una deficiencia hay. No, pero con esa interna es suficiente
para no estar en los medios, no estar en la calle, no hablando de esa interna, sino hablando de lo que hablé recién. Le falta, la dice usted, necesidad de ser de plantear dos reivindicaciones fundamentales, dos solitas. De unirse. Dos solitas y organizar, agitar, preparar una huelga general. Mira, le voy a dar un ejemplo. En el día de hoy, ya que este es un programa de actualidad que trata los temas del día, ¿qué ocurrió hoy? Hoy un paro fabuloso en el SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, liderado por agrupaciones de oposición. El sindicato fue a visitar al embajador norteamericano, Baradel, Yasky. Sin embargo, los docentes hicieron un paro fenomenal, no llamados por su dirección, sino llamados por activistas y luchadores. Si la izquierda estuviera en una campaña por conmover de esta manera, lograríamos lo que ocurrió, no por completo, pero lo que de algún modo ocurrió en Francia, de que se levantaron en gigantescas huelgas y manifestaciones contra la reforma previsional, por ejemplo, que quiere hacer el PRO, que quiere hacer Milei y que, en mi opinión, bajo cuerda, quiere hacer Massa. Perdón, ¿puedo comentar algo que va a ser manifiestamente disidente? Las huelgas, las manifestaciones, las luchas, son una cosa muy positiva, muy positiva. Es lo que más educa a un pueblo. Nuestro pueblo se levantó contra la colonia española en todos lados y no encuentro a nadie que hubiera dicho, ay, estamos aquí, querríamos quedarnos en otro lado. Porque, ¿qué es una manifestación? Es saber que el explotado en un régimen de explotación no está solo. ¿Y cuál es la disidencia? Que yo reivindico dos cosas. Una, las manifestaciones, como un hecho que es superior a los propios reclamos. Es una instancia de asociación de los trabajadores en la lucha contra el poder omnímodo del capital. Además es un factor educativo muy grande. Mientras comentaban todo esto, evidentemente los bebés no deben ir a manifestaciones, pero mi papá me llevaba a las asambleas desde los 4 años. Y lo que eso contribuyó a despertar mis intereses intelectuales es fabuloso. ¿A qué partido pertenecía su padre? No es que perteneciera efectivamente a un partido, nosotros éramos todos peronistas. Entonces, mi padre era un activista sindical, del sindicato gráfico, y recuerdo esa primera asamblea siendo yo muy chiquito, porque Perón había intervenido el sindicato. Y los obreros se oponían al interventor y siendo todos peronistas querían sacarlo al interventor. Entonces, como había un interventor, en la asamblea se produjeron choques y violencias. Y yo estaba ahí. Y entonces empecé a palpitar el país en que vivo y el pueblo en que vivo desde los 4 años. Una criatura. Y eso es una reivindicación. Dentro de economía. ¿Puedo decirlo como la vemos? Mensuales. Bueno, me parece una discusión bastante latente y bastante actual, dado los números en rojo que tiene cada familia argentina. ¿Quién va a ser el candidato frente de todo? Yo creo que el problema principal en este trajín no sería tanto, siendo grave, no sería tanto el resultado electoral final del Frente de Todos. El problema es que Massa está negociando un adelanto de dinero con el Fondo Monetario Internacional y a cambio tiene que aplicar medidas todavía más severas de las que está aplicando. Eso está en negociación. Está en negociación. Entonces, el que están en esa negociación, de la que depende evitar una corrida cambiaria, evitar una hiperinflación y evitar un rodrigazo, está reclamando autoridad política y por lo tanto bancarlo políticamente todo el mundo para sostener esto. Pero eso no fue lo que pasó cuando lo convirtieron en superministro. Macanudo, pero si ahora le quitan esa autoridad, ¿no es cierto? Lo más probable es que la situación financiera se complique más, se desbande. Claro. Es decir, que acá lo que estamos discutiendo a corto plazo es que si el Frente de Todos o el justicialismo no arregla esta crisis política
como la reclama Massa, No tiene futuro con la ningún corrida cambiaria esta, no es que no tenga corrida. Ya Ahora, como alguna vez propone- Ferraresi, en otra ocasión no sé quién, con las corridas cambiarias de Guzmán y después la de Massa, dijeron que nos íbamos en helicóptero, se hablaba de la Asamblea Legislativa. Digo que lo dijeron ellos, Sí. para que una cosa tan extrema no aparezca en boca, digamos, como Volpi. de un opositor Bien. como soy yo o como es político obrera. Era la caracterización que tenían. Por lo tanto, acá se está jugando la continuidad del poder político, más que las PASO, las elecciones de octubre, etcétera. Y luego, como les dije a un colega de ustedes en otro canal, salió un libro de Remesenikov Sí. que se llama 115 días y arreglé la crisis. El mensaje es que si se aplica ese programa, que fue un programa espantoso para los trabajadores, y había que bancarse políticamente, y había manifestaciones y huelgas todo el tiempo, Remesenikov le promete a Massa que en 115 días va a ser el candidato con posibilidades. Es decir, un golpe de estado de mercado que permita, y esto es lo que dije antes, todo lo que es el futuro es algo indeterminado, relativamente indeterminado, actuar. Entonces, lo que está discutiendo, entiendo que la discusión en la prensa, en los medios, etcétera, de todos los protagonistas, está tratando en forma banal, es que esta crisis política, dentro de esta coalición, amenaza crear un estallido económico y por lo tanto social a corto plazo. Vamos a una empresa que termina con saldo cero, ponele. Una que termina en cero. ¿Es deficitaria? Y- Alguno Pero- te diría, si es estatal por el servicio que presta, no, porque es un Pero servicio nacional de bandera. esta propuesta tiene adentro algo que hay que advertir. ¿Qué más? Si se privatizan esas empresas, ¿quiénes las van a comprar? La va a comprar la Conglomerados extranjeros, supongo. No, la patria contratista, como ha ocurrido con Edenor, como ha ocurrido con las últimas privatizaciones. Con lo cual, Milei es el candidato del capitalismo prebendario. Ya se está Cuando le está enfilando con los vendiendo poderes más a profundos todo el del mundo que es la libertad y cada uno y la iniciativa y pa. Esto lo deschaba como el candidato del capitalismo prebendario. Y vino atacando al capitalismo prebendario por lo menos hace un año. Bueno, él es bastante contundente en cuanto a esa forma de presentarse, ¿no? Bueno, acá dice lo no contrario. lo sonroja. no Acá dice lo sonroja. contrario. Acá dice que va a privatizar las empresas públicas. Por ejemplo, se privatizó aeropuertos. Quedó en manos de Ornequian. ¿No es cierto? Se privatizó de Nor, quedó en manos de este. Es lo que se llama el capitalismo regulado. ¿No es cierto? Por lo tanto, la propuesta de privatizar es entregarla al capitalismo que él ha denostado sin nunca dar un nombre. Y denunciando a todos los demás de favorecer al capitalismo prebendario. Por ejemplo, esto me parece lo más interesante de todo. Por lo menos nosotros vamos a empezar a atacar por ahí. Ahora, sobre las indemnizaciones, quiero hacer una advertencia, porque ya lo mencionaron acá varias veces. El seguro, ¿no? Van a tener una cartilla como ocurre con la construcción. De manera que pareciera que la indemnización sería compensada con otra forma de remuneración y sería pagada por un fondo al cual aportarían todos los empresarios. De manera que no habría un empresario que de golpe carga con muchas indemnizaciones Sí. y otro que no carga con ninguna. Sí. Ahora, ¿esto qué significa? Que se abarata enormemente el despido de un trabajador individual. Y esto favorece claramente la política de despedir activistas en la fábrica. Sí, igual esto No hay que pagar la indemnización. Nada de esto, o sea, ni siquiera una sola propuesta suelta ocurre en esta sociedad sin que no haya un lío en el medio. Y sale pita y se la llevan a Creo la que lo que cajita. dijo Jorge es En realidad fundamental tendría que hacer recién, eso. ¿no? Que cuando un empleado ejerce un derecho de protesta ante un sometimiento, un abuso, condiciones desfavorables,
puede ser despedido inmediatamente, que eso no sin supone el ningún cálculo riesgo de la para el indemnización, empleado. sino la cuota que corresponde del fondo. Sumo Entonces, pero esto es una propuesta de un simpatizante del kirchnerismo, que publicó lo de la mochila, no me acuerdo ahora el nombre completo. Sí, un empresario, Tica Gaussian. Sí, no Ahí es está. simpatizante del kirchnerismo, es un empresario textil. Un empresario Sí. textil. Pero no, Así no es que el- como ustedes ven, cuando se trata de embromar a la clase obrera, Sí. se ponen de acuerdo todos. A ver, La mitad trabaja La informalmente y la mitad generación que hoy está en formalmente. blanco, entonces... Pero Y eso la es generación que está en históricamente... blanco eso- no so- perdón, no, el sistema que- perdóname, eso es... Yo sé lo que hay que discutirlo. Está bien el discurso, tenés que defender lo que vos pensás, pero eso es históricamente falso. pero a ver, ¿puedo sumar unos El datos momento de Milei? máxima ocupación laboral en todo el mundo, en la Argentina, en Estados Unidos, etcétera, fue el momento de explosión de los grandes derechos laborales. Pero por eso no es Ahora, una Entonces, contradicción. ¿por Yo no qué, estoy diciendo ¿por que qué no los tenga derecho a patrones trabajar? tomaban Al contrario, obreros que ahora el no sistema podían no está despedir con cuerpos de delegados que lo vigilaban? Y tomaban. Porque había una economía en expansión. Yo no le quiero cortar el chorro, pero es lo que iba a decir. Si la economía no crece, por más que hagas lo que sea, no tenés empleo. Como no Lo que digo es- crece lo que- y no pueden obtener un rendimiento porque no crece, cargan max. Déjame contar un detalle. Gracias, Jorge, por haber venido esta noche. No, muchísimas gracias. Un gusto a vos. recibirte. Y a todos, acá a todos tus colegas también. Muy bien. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com